contacte a Mario y pues por supuesto Jorge, pues sos bienvenido también cuando quisieras intervenir. ¿Cómo es que llega de alguna manera el rock and roll aquí a nuestro país y cómo empiezan a generarse estos espacios dentro de la cultura pop y dentro de la radio en Guatemala? Bueno, creo que hay que empezar entendiendo de que no se puede entender el rock aislado, ¿verdad? Hay muchos elementos que influyen en su desarrollo en Guatemala en términos históricos y sobre todo el registro más antiguo que conozco yo de la vivencia plena del rock and roll tiene que ver allá por el año 1957, que entra precisamente a través del cine, ¿verdad? Películas para jóvenes, ¿verdad? Y por supuesto las estaciones de radio que empezaban a incluir música juvenil. Y de hecho hay gente que se opone, adultos, ¿verdad?, contra este tipo de música porque empiezan a argumentar la pérdida de valores nacionales. Y entonces ese falso nacionalismo guatemalteco que hemos cargado en los hombros por mucho tiempo se oponía, digamos, a estas nuevas expresiones que estaban entrando desde Estados Unidos, pero también de México, con la transformación de esas canciones que se hacían en inglés, pasadas al español, pero tocadas por grupos mexicanos. Y entonces, en términos generales, creo que empieza a través de los medios escritos, en las radios y el cine, como elementos fundamentales para la difusión, ¿verdad? Y eso va a generar una serie de controversias y de afinidades en torno a este tipo de música. Bueno, yo pienso que en realidad el medio escrito no participaba mucho de la música. Básicamente era el cine o la radio. Las radios juveniles empezaron en 1961, fue donde hubo un despunte más de la música moderna, del rock, de los ermitaños de Herman. Los Beatles llegaron en el 62, 63 a Guatemala. Digo, pues su música. Sí, su música. Y de hecho el disco sonó casi al mes, a los días en que sonó en Estados Unidos, sonó en Guatemala el 45 Revoluciones, porque entonces uno de los DJs en ese entonces era la 980, en ese entonces uno de los DJs, su padre, trabajaba en Panamá. Entonces tenía el chance de poder viajar y poder hacer eso, y fue así como se consiguió el disco de los Beatles en el 62-63, es que no tengo muy claro el año, y sonó casi de inmediato que sonó en Estados Unidos, sonó los Beatles en Guatemala, de manera y sonó en esa radio, que era netamente una radio en inglés, la 980. Entonces, a partir de ahí empezaron a aparecer más grupos. Debo de señalar que uno de los puntales en darle, digamos, una forma a los grupos de rock en ese entonces era Willy Maldonado. Willy Maldonado tenía un sello que se llamaba Pícaro, si no estoy mal el nombre del sello, y Willy tenía intuitivamente, ¿no? Podía dirigir los grupos, y él grababa en los estudios de radio. Fue uno de los primeros productores del país y pues grabó bastante. Prácticamente sí, prácticamente fue uno de los primeros. Y hizo cosas interesantes a pesar de las carencias, digamos, tecnológicas que habían. Grabar con una grabadora pues muy pobre, y bueno, también aprovechaba los espacios de la radio, que en ese entonces era la Panamericana. Él aprovechaba en las madrugadas para grabar antes de salir al aire, porque la radio salía al aire a las 6 de la mañana. Él más o menos citaba a los músicos a las 4 de la mañana para poder aprovechar, grabar por lo menos 2 horas, y bueno, y ahí seguir al día siguiente, y hacía esos esfuerzos usando la misma consola y los mismos micrófonos de la radio para poder grabar esos grupos incipientes, ¿no? Que en ese entonces empezaba la cosa. Y luego la televisión ya se sumó, porque habían programas de televisión, algunas del gordo, ¿cómo se llama? Sanchinelli. Sí. Sí, porque se llamaba Ritmos de Juventud, se llamaba el programa. Entonces ahí sonaba ese rock así medio playero y de bodega, ¿no? Yo solo quería hacer una acotación en relación a lo que Jorge mencionaba, porque, digamos, en uno de los artículos que se escribían en Prensa Libre en el año 57, cuando viene la película de Bill Haley y sus cometas,
¿verdad? Hay un comentario de alguien que se hacía llamar Hamlet II, ¿verdad? Y entonces era un anónimo para comentar sobre cuestiones pues artísticas en el país. Y no voy a hacer la cita extensa, bueno, pero... perdón, solo quiero decir que antes no firmaban, ninguno firmaba las notas. No. Era una cosa muy peculiar, ¿no? Y entonces, cito, por eso es satisfactorio que en Guatemala hasta el momento no haya sucedido nada de eso. Demuestra que nuestros jóvenes, aun cuando puedan gozar plenamente de las modas musicales, tienen un mayor equilibrio, son más sensatos, por decirlo así, y no llegan a extremos censurables. Se nos cuenta que en el teatro donde se exhibe la película mencionada no se ha pasado de silbar, dar gritos y otras manifestaciones de entusiasmo, todo dentro del orden y lo correcto. Y contextualizo, todo el texto habla sobre la presentación de la película acá en Guatemala, ¿verdad? Y que en otros países, incluso en Brasil y en Estados Unidos, se había censurado porque había existido un desorden increíble, tanto que las señoritas se quitaban las blusas y los brasieres. Entonces esperaban que acá en Guatemala, con ese conservadurismo que nos caracteriza, no sucediera lo mismo. Entonces todos los jovencitos iban muy bien portaditos a sentarse al cine y a ver la película, a diferencia de otros lados donde era una euforia con el contenido y la presentación de estas películas. ¿Cómo analizarían ustedes el impacto en una sociedad pues conservadora como lo sigue siendo en alguna parte, o por lo menos en apariencia, la guatemalteca, y pues esta incisión que hizo esta música foránea en la juventud, y cómo lo tomó de alguna manera también la sociedad formal o adulta? Bueno, yo creo que han habido cambios, ¿verdad? Eso no se puede negar, pero seguimos arrastrando muchas cosas de conservadurismo y de forma de identificar al otro. Esa diferenciación, ¿verdad? Eso lo vemos hasta hace unos días, claro, con una situación que pasó por ahí, ¿verdad? Y en la cual todavía los estereotipos siguen funcionando adecuadamente, ¿verdad? Aunque hayamos estado entrando al siglo XXI, pero creo que se refleja en muchos aspectos incluso del arte, y me concreto al tema del rock. Todavía hay aquellas cuestiones que no son bien vistas, ¿verdad? A pesar de que ya ha sido masificado, de que está internet y tantas cosas, pero se siguen viendo estereotipos todavía. Pensaría yo que por esa línea iría, y sobre todo en el tema de un escaso desarrollo industrial de la música en Guatemala. Bueno, yo en lo personal pienso, por un lado, digamos, más o menos viendo los movimientos que al menos yo viví, sí creo que se han creado estereotipos, eso sí es cierto. De hecho, estereotipos alimentados, particularmente en los años 70, en la década de los 70, 73, 74, incluso 75, cuando en lo personal yo considero que emergió una contracultura, y entonces ya los que escuchaban rock eran aquellos que o vestían caites o vestían ropa típica, inusualmente, casi siempre un morral y el pelo largo, ¿no? Entonces, si tú mirabas a alguien de ellos así, ya decías que era rock. Hoy mismo no lo podemos asegurar, porque hoy mismo los grupos de cumbia o de otros géneros tienen pelo largo, o sea, pero antes no era así. O sea, estaba claro que el que tenía pelo largo era porque era un rockero, pero al mismo tiempo también era un marihuano. Sí. O sea, y digamos ese movimiento contracultural que en ese entonces para mí yo siento que fue fuerte por la existencia de Radio Juventud, por la existencia del periódico Sol Naciente, que era un periódico que circulaba también, nacido de eso, y en torno a Radio Juventud sucedieron muchas cosas que para mí yo creo que fue muy importante. No solo surgió la radio, pero era una radio muy sui generis, digo, porque es que salían al aire a las 10 de la mañana y dejaban de funcionar a las 2 de la mañana, a veces salían al mediodía, ponían los discos completos. Yo recuerdo muy bien esa época, pero también te digo que existieron las manifestaciones intelectuales de ese colectivo, de todo ese movimiento contracultural a través de ese periódico
que se llamaba El Sol Naciente. De ahí surgieron festivales, la lámpara de acuario, me acuerdo de la lámpara de acuario, nos fuimos a mojar y al final de cuentas no sonó casi nada. Fue una granja que había ahí camino, aquí yendo como para San Juan, Zacatecas. Y bueno, hubo un festival, habían ya lugares, o sea, creo que en torno a esa radio hubo un movimiento fuerte que en lo personal considero que sí impactó, porque incluso a partir de eso se promovieron encuentros ecuménicos. Eso no se da ahora. Claro. Encuentros ecuménicos en el Parque de la Industria. Y allí se juntaban gente que hacía yoga, se juntaban evangélicos, se juntaban católicos, budistas. Y te digo, o sea, había ese movimiento que se puede muy bien decir que casi influyó incluso en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Murió la radio y creo que empezó a desaparecer ya todo ese movimiento, ¿sí? Bueno, vamos a dar una pequeña pausa, posteriormente vamos a hablar justo de este cambio que hubo de alguna manera de este rock, digamos, todo público, a un rock que ya tenía un contenido un poco más social, un poco más profundo y que de alguna manera pues también fue aún más estigmatizado posteriormente por la carga política que también de alguna manera... Pero bueno, la carga sí pues es militar, ¿no? Claro. Bueno, entonces, si querés, Ricardo, ¿con qué nos vamos a ir ahora? Bueno, y de hecho ni hablamos del tema que sonó de primero, mano. Estamos tan emocionados con los invitados que ni siquiera lo mencionamos. Era Wasp. Wasp. I wanna be somebody. Y haciendo remembranza ahí del nombre, ¿verdad? Del grupo de Wasp, ¿no? Sí, del significado que mucha gente le puso, ¿no? Claro, sí, claro. Todos somos pervertidos. Ahora vamos con algo de Great Cat. ¿Cómo se llama la canción, vos? Great Cat, pues la virtuosa guitarrista Catherine Thomas. Y Great Cat, Satan Goes to Church.